abrir sus Biblias al libro de Daniel. Estamos en el capítulo 6 y hoy nos toca el último capítulo de la sección de historias. Ahora, todas las partes que hemos visto en Daniel, mayormente en el capítulo 2 hay más visión y profecía, pero sigue siendo una historia. Entonces, desde el 1 al 6 mayormente vemos un progreso de historias, de narración, hechos reales que ocurrieron. Pero a partir del capítulo 7 hasta el 12 vamos a entrar en una sección que muchos pastores simplemente no lo dedican. Se quedan en las secciones históricas porque son un poco más fáciles, más claras. Hay cierta dificultad en la sección que vamos a ver, pero nosotros creemos que todo es necesario y bueno para que el pueblo de Dios esté expuesto a todo el consejo de Dios, así que más adelante estaremos ya entrando en la sección profética, pero hoy culminamos la última de las historias. Cuando digo historia no me refiero a un cuentito de ficción, de fantasía para niños. Si bien estas historias son bien conocidas, normalmente entre los niños estamos hablando de historias reales, históricos que realmente ocurrieron. Así que hoy el título de Daniel 6 es La fidelidad que no se negocia. La fidelidad que no se negocia. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro clásico El progreso del peregrino? ¿Cuántos lo han leído? Bien, una buena cantidad. Si no lo has leído, es un clásico, te animo que lo puedas leer, tanto para vos como adulto, pero también hay versiones específicamente adaptadas para niños. Es un clásico que habla justamente del progreso de la vida cristiana. El peregrino, la Biblia nos habla, nosotros como cristianos no somos peregrinos. Hay distintos puntos de vista, debates sobre cuán leído es este libro, pero algunos dicen que es el segundo libro más leído de toda la Biblia. Entonces, si vos buscas en todos los libros de toda la historia de la humanidad, el libro de la Biblia es el libro más leído, más vendido, más copias, pero por lejos de cualquier otro libro. Y algunos dicen que este libro, por la cantidad de idiomas en que se tradujo, por la cantidad de alcance que tuvo, es uno de los libros más leídos. Si no es el segundo, está entre los libros más leídos, así que es un libro clásico. El autor de ese libro se llamaba Joan Bunyan. Algunos quizás no sepan la historia, pero él pasó 12 años en prisión en Inglaterra, no por robar, no por violencia, sino por predicar el evangelio, sin permiso del Estado. En ese momento había la necesidad, el gobierno pasó una ley que debían predicar con una licencia, con el permiso del Estado. Las autoridades le ofrecieron a Joan Bunyan la libertad inmediata. La puerta estaba literalmente abierta, solo tenía que prometer una cosa. Una vez que él fue arrestado por estar predicando el evangelio sin esta licencia que el Estado decía que tenía que darle, le dijeron: solo tienes que prometer una cosa y quedarás puesto en libertad. Y Bunyan respondió: si me liberan hoy, predicaré mañana. Él fue fiel a obedecer a Dios. Para él no era algo negociable, aun cuando la obediencia tenía un costo real. Tenía una familia, quedó separado por 11 años de su querida familia, pero él estaba comprometido a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Daniel 6 vamos a ver una historia similar, donde vemos un hombre fiel, una ley justa y un Dios soberano que gobierna sobre reyes y reinos. De hecho, este es un tema continuo del libro de Daniel, que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Daniel, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es quien gobierna sobre reyes y sobre reinos. Y esto tiene que ser de consuelo en nuestros tiempos hoy, que Dios está por encima del presidente de esta nación, está por encima de cualquier situación de inestabilidad. Nuestro Dios gobierna. Y este es el argumento que queremos mirar en este sermón, en la idea principal. Como creyentes somos llamados a permanecer fieles en la prueba, confiando en el Dios soberano que gobierna sobre reyes y reinos. No sé cuántos de ustedes
hoy están pasando una prueba. Hablaba con alguien hoy, antes del culto, que está pasando una prueba grande en este momento en su vida. Si no estás pasando una prueba hoy, la pasarás hoy. Ya la has pasado. La vida cristiana es una vida que consiste en pruebas. Y este pasaje nos consuela, recordándonos de la necesidad de permanecer fiel en medio de la prueba, confiando en el Dios soberano que gobierna sobre reyes y reinos. Si ustedes recuerdan, cuando vemos las historias en la Biblia, pero también en cualquier contexto, las historias suelen tener una trama, es decir, hay un avance de cómo se desenvuelve esa historia. Las buenas películas tienen una buena trama que tiene partes, y esas partes entendemos que son claves para entender el punto principal de la historia. Lo que hemos hecho con estos pasajes es, yo los he predicado a la luz de esas etapas de la trama. Así que la primera parte la vemos en los versículos 1 al 3, y cuando hablamos de historias, esto llamamos el escenario, la ambientación. Cuando vemos esta parte inicial de una historia, que es el escenario que está respondiendo dónde estamos y con quién, prepara el terreno para lo que se viene, introduce los personajes, introduce la situación. Así que los primeros 3 versículos en Daniel 6 hacen exactamente eso. Si ustedes recuerdan el capítulo que vimos el domingo pasado, ¿qué fue lo último que pasó? El imperio de Babilonia ya no está más. Fue invadido, y esto pasó en la historia. Los récords históricos sabemos, confirman lo que el relato bíblico ya dice. El reino de Persia toma control de la ciudad, y esto ocurre en el contexto de la fiesta de Exasar, que la Biblia describe, pero también los récords históricos dicen, cuentan de que esta invasión ocurrió en el momento que el rey estaba celebrando una gran fiesta, que es justamente lo que la Biblia nos dice. Entonces es en ese contexto que nos encontramos. Daniel 6 ya está en el tiempo del imperio medo-persa, y vemos en el versículo 1, miren conmigo, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Sátrapas simplemente es una palabra que significa que son como gobernadores de regiones. Probablemente había regiones y subregiones, y lo que vemos en este primer versículo es que este imperio que acaba de conquistar a otro imperio está organizándose, está buscando organizar cómo va a funcionar a la luz de esta nueva invasión. Menciona el versículo 1 de Darío, que de hecho el texto original, capítulo 6, no arranca con este versículo, sino arranca lo que aparece en nuestras Biblias en el 5:31, es decir, el capítulo arranca diciendo: y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Mencioné un poco la semana pasada quién es Darío el Medo. Podríamos pasar una clase entera en otro contexto que no es un sermón, hablando sobre el debate de quién es esta persona. Solamente mencionar que ha sido debatido exactamente quién es, pero las dos posturas más comunes entre los intérpretes fieles a la escritura es que Darío el Medo es una persona que está gobernando como Belsasar, que estaba gobernando bajo el rey principal, una especie de virrey, que le tocaba ser rey en esa ciudad. Esa es una opción de buenos argumentos que se han dado de por qué Darío el Medo es una persona distinta a Ciro el persa y que está debajo de él. La otra interpretación, que también tiene buenos argumentos, que es la que yo me inclino a creer, es que Darío el Medo y Ciro el persa eran una persona. Si no es infrecuente en las escrituras que nosotros vemos que un rey o una persona tiene dos nombres. Daniel mismo tenía dos nombres, se le fue dado el nombre babilónico, pero su nombre era Daniel. Y quizás, si este fuera el caso, Darío el Medo, Ciro el persa, es el imperio medo-persa, que él tenía padres que a su mamá había sido del imperio de los medos y su papá del imperio persa.
y entonces tenía dos nombres, Darío, el Medo y Ciro el Persa. De hecho, el texto cuando termina, en capítulo 6, versículo 28, miren lo que dice. Dice, este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Ahora ahí pareciera hablar de dos personas distintas. Y quienes entienden que son dos personas distintas, dicen, bueno, esto es una evidencia del versículo 28 que son dos personas. El problema es que el original se puede traducir una de dos maneras. La palabra y, durante el reinado de Ciro el Persa, que esa frase en el original también se puede traducir, es decir, diría algo así, este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, es decir, el reinado de Ciro el Persa. Si fuera así, es la misma persona. No es relevante para lo que nosotros queremos mirar, simplemente quiero hacer mención de eso, que sea Darío el Medo, que está gobernando bajo Ciro el Persa, o es la misma persona. Lo que vemos es que continuamente, cuando hubo cuestionamiento de la historicidad de Daniel, vez tras vez los descubrimientos de la arqueología confirman lo que Daniel ya había dicho que era cierto. Miramos en el versículo 1 entonces que hay una organización del imperio. Miren el versículo 2. Dice, sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Es decir, hay 120 gobernadores, pero lo que Darío hace pone sobre ellos 3 personas que tienen la responsabilidad de velar sobre esos 120. Y el objetivo es que el rey no fuera perjudicado, y esto probablemente implicaba, entre otras cosas, que ellos no roben de los impuestos. Es decir, había una administración financiera que estos 3 debían cuidar que estos 120 lo hagan adecuadamente. El punto es que estos 3 tienen que ser hombres de suma confianza y de integridad. Y entre estos 3, Daniel fue elegido. Seguramente por la experiencia de este punto, Daniel ya está en sus 80, ya tiene más de 60 años de experiencia en el gobierno de Babilonia. Su conocimiento del imperio, su reputación de integridad, su capacidad de interpretación. De hecho, el rey sabía esto, Darío sabía que él fue el que dio la interpretación correcta de la invasión de ellos antes de que esa invasión hubiera ocurrido. Pero el versículo 3 nos dice que no solamente Daniel está puesto entre los 3 más poderosos del reino, sino que el versículo 3 dice esto, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el imperio. Proverbios 22, 29 nos dice, ¿has visto a un hombre diestro en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de hombres insignificantes. Y una de las cosas que nosotros podemos rescatar de este pasaje para nosotros hoy es que el creyente debe destacarse por su excelencia en su trabajo y en todas las áreas de su vida, fruto de su fidelidad a Dios. Hermano, hermana, trabajas con excelencia, recordando que todo lo que nosotros hacemos como cristianos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios, con todo nuestro corazón, con un acto de adoración. Trabajas con toda diligencia en tu trabajo. Te conformas con la mediocridad. El cristiano debe rechazar y debe pelear en contra y debe odiar la mediocridad de cualquier área de su vida. ¿En qué área de tu vida estás en riesgo de ser mediocre? Estamos hablando de que hay áreas en que no somos buenos. Yo para arreglar cosas en casa normalmente hago más desastre que cosas buenas. Cuando intento arreglar algo y reconozco mis limitaciones en eso y Dios no me ha dado dones en esa área, algunos de ustedes sí.
Pero estamos hablando de que sea lo que sea que hagamos, hay áreas donde Dios nos ha dado dones, hay áreas donde Dios no nos ha dado dones, pero que lo hacemos con excelencia, trabajamos con diligencia, buscamos mejorar lo que estamos haciendo. Todo lo que Dios nos da debe ser usado para servirle a Él de una manera extraordinaria. Nosotros tenemos un Dios grandioso que merece que nosotros le demos lo mejor, nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hacemos. Por eso es fabuloso ver que Daniel fue destacado de esta manera. Y esto nos lleva a la primera parte de la historia, porque esto es simplemente el escenario del ambiente que prepara la trama, el avance de la tensión de la historia. Toda buena historia tiene una tensión que incrementa un conflicto. El conflicto, que es la sección que vamos a ver ahora, versículos 4 al 9, es el problema central de la historia. ¿Qué está mal? ¿Qué amenaza la estabilidad? Y eso lo vamos a ver en el versículo 4 al versículo 9. Miren conmigo, entonces, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Lo que vemos en esta sección es la conspiración envidiosa y maligna de los otros funcionarios para destruir a Daniel. El principio en este punto es: el creyente experimenta en ocasiones oposición de quienes lo rodean. El versículo 4 nos habla de que Daniel se maneja con integridad y fidelidad. Cuando ellos intentan encontrar algo, envidiosos de su posición, buscan un motivo para acusarlo, y el texto dice que no pueden encontrar ningún motivo, ninguna evidencia de corrupción. No había nada. No significa que Daniel no era pecador, pero significa que él era irreprensible, significa que él era fiel, que él era íntegro. No pudieron acusarlo de nada. De hecho, mis hermanos, nosotros que somos pastores debemos tener el llamado que Dios nos ha dado, debemos continuamente examinarnos, quienes anhelamos servir como pastores. La Biblia dice que nosotros debemos ser irreprensibles, que no hay una acusación que pueda pegar. Esa es la idea de ser irreprensible. Las acusaciones no se le pegan, porque es irreprensible. No hay nada reprochable que se le pueda pegar. Su carácter es íntegro y las acusaciones no pueden sostenerse. Esa es la idea de ser irreprensible. Y nosotros como pastores, para haber sido calificados y estar en una iglesia que busca ser fiel, deberíamos haber sido irreprensibles, debemos continuar siendo irreprensibles. Pero no solamente los pastores, sino también la Biblia habla de quienes anhelan y quienes son diáconos deben ser irreprensibles. Y no solamente esto, sino que los pastores debemos ser un ejemplo para la Grey, porque la Grey dice que los creyentes, nosotros como creyentes también, debemos ser irreprensibles. Nosotros como cristianos debemos caminar de tal manera a la luz de la obra salvífica de Jesucristo en nuestra vida, de que ya no vivimos para nosotros mismos. Debemos ser conocidos como cristianos en nuestro contexto, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, de que somos íntegros, de que somos fieles. El versículo 5 al versículo 7, miren cómo sigue esta sección de la historia donde vemos el conflicto. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, como cuando los políticos están tratando de ganar unas elecciones. ¿Qué sucede con el otro lado? Buscan cosas, ¿cierto?, para poder sacar esa tierra y mostrar lo que esta persona hizo. Pero estas personas que buscan, estos políticos, literalmente son políticos, están buscando, Daniel que era un político, están buscando algo que no pueden encontrar nada. Entonces dice: bueno, no hay manera, yo no puedo encontrar nada, a menos que encontremos algo,
contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, lo más probable es que no eran los 120 que estaban esparcidos por el dorado, pero una buena porción de ellos, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 7 es mentira. Ellos dicen que todos estamos de acuerdo con esto. Mentira. Daniel no está de acuerdo con esto. Ellos mienten para cumplir sus propósitos. Menciona que son 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque es el periodo de tiempo. Lo más probable es que esto era una manera de convencer al rey que por este periodo de tiempo se muestre con este nuevo imperio la lealtad a este rey que acaba de invadirnos. Una manera de confirmar que son leales. Y lo más probable es que la oración a Darío no era una oración como Dios. Medos persas no lo veían así, sino más como un intercesor. Que Darío era un intercesor a los dioses. Pero el punto es que no podía haber alguien clamando a su Dios en sus días. Noten cómo sigue el versículo 8 y el versículo 9. Menciona también el foso de los leones. Los leones en ese tiempo eran una manera común de torturar, eran frecuentes, había muchos leones en esa zona, y una manera que se castigaba era a través de echar a las personas a los leones. Versículo 8 y 9, miren cómo sigue el pasaje de esta sección del conflicto. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. El texto nos dice algo muy importante, y ellos le recuerdan al rey una vez que firmas este decreto, y el rey mismo podía revocar. Uno se imagina si esto fuera una escena, una película, como que están observando a ver qué va a hacer el rey. Si su plan maligno se iba a cumplir, y están esperando ansiosamente que él firme, porque no hay vuelta atrás. Y de hecho vemos en el versículo 9 que Darío cae en la trampa. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Y ya no hay vuelta atrás. Ahí está el conflicto. El conflicto es que lo que estaba normal ahora queda sacudido, y que hay una tensión que está incrementando, y hay algo que tiene que resolverse. Es interesante que el versículo 2 nos había dicho que estos sátrapas tenían que rendir cuenta a los tres. Entre los tres estaba Daniel, pero había otros dos que eran parte de la acusación para que el rey no fuera perjudicado. No estaban haciendo su trabajo, de hecho estaban perjudicando al rey. Ellos han puesto la trampa y el rey ha caído en esa trampa. Así que lo que vemos acá es Daniel está en un momento de oposición y él no ha hecho nada. Lo vuelvo a decir más adelante. Mi hermano, cuando tú experimentas oposición en este mundo, recuerda que esto ha sido la historia del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento lo dice así. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Este conflicto comienza con la firma de Darío. Este conflicto va a intensificarse. Y eso lo vamos a ver en el versículo 10 al versículo 15. Conflicto intensificado. Donde vemos que Daniel continuó siendo fiel a Dios, aun cuando podía experimentar una cruel y terrible muerte. Somos llamados a ser fieles a Dios, no solo cuando es fácil,
sino cuando la fidelidad tiene un costo real. Daniel podría haber justificado en su mente: bueno, por estos 30 días voy a frenar mi petición a Dios. Y después sí, Dios entiende. Está en juego es que yo voy a ser echado a la fosa de los leones, entonces hago una pausa, termino los 30 días y después lo haré. No nos recordemos. Normalmente el clímax, cuando esa tensión llega, lo que vamos a ver en la próxima parte es el conflicto, vamos a avanzar hacia el clímax, donde hay un punto de reversible, y esto lo vemos a partir del versículo 16, pero terminando del 10 al 15. Noten el versículo 10, y nos vamos a detener unos minutos en este versículo porque es mucha riqueza en lo que el texto dice acá. Es fascinante lo que vemos en el versículo 10, muchas lecciones prácticas para nosotros en el versículo 10. Podría haber un sermón entero sobre este versículo. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Recuerden quién es Daniel en este punto. Está en sus 80s, es un hombre que ha caminado con Dios toda su vida, por décadas, no sabemos en qué momento fue su conversión, pero fue de joven. Él estuvo ahí cuando el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Dios, probablemente como un judío devoto conocía las profecías, que si el pueblo de Dios no se arrepentía, venía el juicio de parte de Babilonia. Él vio esa destrucción, él fue exiliado a Babilonia, y todo lo que él vivió a partir del capítulo 1, vio la fidelidad de Dios cuando él se mantuvo puro y fiel con sus convicciones a la palabra de Dios, en no contaminarse con la comida del rey, y Dios honró eso. Él vio la fidelidad de Dios cuando Nabucodonosor había dicho: todos los sabios van a morir porque nadie le puede contar el sueño. Daniel clama con sus amigos a Dios, Dios le revela el sueño, le revela la interpretación. Él había visto cómo sus amigos que fueron echados al fuego, Dios los salva. Vez tras vez, él ha visto la fidelidad de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros caminamos confiando en el Señor, confiando en su palabra, mes tras mes, año tras año, eso nos debería hacer más maduros en nuestra fe. Que nuestra confianza, nuestra fe aumenta cada vez más. De que nosotros podemos incrementar el saber: yo ya conozco a este Dios, como él ha sido fiel conmigo año tras año. Daniel ya ha caminado con Dios por décadas, ya ha visto la intervención de Dios vez tras vez, el control soberano de Dios. Él vio a Nabucodonosor cómo se cumplió la profecía de que él iba a convertirse como un animal. Él vio a Nabucodonosor progresar en reconocer el Dios de Daniel, a él mismo convertirse. Él vio cómo esa escritura que él interpretó en Daniel 5 se cumplió. Él ha visto la fidelidad de Dios. Entonces Daniel ha sido un hombre que ha continuado caminando con su Dios. Varias observaciones que podemos hacer en este versículo. Primero menciona que él tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Esto no significa que nosotros hoy debemos orar de esta manera, abriendo nuestras ventanas en dirección a Jerusalén, porque esto es un momento muy específico en la historia de la redención, donde Daniel está anticipando el momento de regresar a Jerusalén. Porque en ese momento en la historia de la redención, la manera de adorar a Dios era por medio del sistema sacrificial en el templo que debía ser en Jerusalén. Y sabía de las promesas de Dios de regresar. Entonces podemos aprender 2 cosas para aplicar de esto a nuestra vida. Número 1, que el cristiano debe anhelar el tiempo de adorar como cuerpo. Nosotros debemos anticipar el domingo.
Así como Daniel estaba esperando, añorando, mirando, pensando, un día vamos a regresar a Jerusalén porque juntos vamos a poder adorar a nuestro Dios como Él ha diseñado que adoremos en su palabra. El cristiano anhela, anticipa el momento de estar juntos hoy adorando a nuestro Dios. Y la segunda cosa que vamos a aprender de esta frase es que Daniel está anticipando un tiempo futuro a la luz de las promesas de Dios, de lo que Dios hará en el futuro. Dios había prometido en su palabra en Jeremías que ellos van a regresar. Dios lo visitaría para regresar. Mis hermanos, nosotros como cristianos anhelamos el tiempo de congregarnos el domingo. Durante la semana debemos anticipar eso. Pero también nuestra vida cristiana no solamente mira hacia atrás la cruz de Jesucristo y su resurrección, sino que nosotros anticipamos el futuro a la luz de las promesas de Dios en su retorno. Nosotros hemos de vivir anticipando la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos de poder decir genuinamente, Señor Jesucristo, ven y ven pronto. Pablo decía que él no sabía que le convenía, amaba a la iglesia y quería quedarse por amor a la iglesia, pero por otro lado decía, yo anhelo estar en la presencia de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida que anticipa, que vive en esperanza en las promesas de Dios, de su segundo regreso. La otra frase que vemos en el versículo 10 dice, como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Nada cambió para Daniel. Ella tenía esta rutina, no es que de pronto con la presión de la prueba se pone a orar. No es cierto, mis hermanos, que nosotros solemos orar más cuando estamos en momentos de sufrimiento, en momentos de presión. Para Daniel nada cambió, como solía hacer antes. Él continuó con su rutina, con su disciplina, con su constancia, con su fidelidad. Tenemos una lección para nosotros. Que ahora es el tiempo de seguir cultivando nuestros hábitos piadosos, hábitos que nos ayudan a crecer. Hay un libro que se escribió por un cristiano, entiendo que es un cristiano, que se llama Hábitos Atómicos, James Clear, que le explica un concepto que se aplica en general, le explica una idea sencilla pero poderosa. Los hábitos no son actos heroicos ocasionales, sino que son decisiones pequeñas, repetidas, con constancia. Llega la presión, cuando hay cansancio, cuando hay riesgo, hacemos lo que deseamos, hacemos lo que hemos entrenado para hacer. Esto cuenta una historia de un equipo británico de ciclismo. Este equipo era mediocre. No había ganado medallas importantes, nadie lo tenía. Todo cambió cuando llegó un director técnico nuevo con una filosofía simple: buscar mejorar 1%, tan solo 1%, cada día de todo. No empezaron con grandes discursos motivacionales, empezaron con hábitos pequeños y constantes. Ajustaron la altura exacta del asiento, cambiaron el tipo de almohada para dormir mejor, aprendieron a lavarse las manos para evitar enfermedades, mejoraron rutinas diarias. Y el resultado, eventualmente, en el tiempo de la repetición de estos pequeños hábitos, fue el dominio olímpico, múltiples Tours de Francia y una transformación histórica. El autor de este libro resume la lección así: los resultados extraordinarios son el producto de hábitos ordinarios repetidos con constancia. Mis hermanos, el punto es que si uno cristiano puede observar cómo los hábitos hechos de manera constante, de manera progresiva, pueden mejorar, cuánto más nosotros podemos entender que aquellas disciplinas que Dios nos ha dado, no para ganar su favor, no para ganar la salvación, sino en respuesta a, en una manera de que nosotros podamos conocerlo mejor, medios de gracia, debemos aprovechar y ser constantes. El texto dice que él hacía lo que solía hacer. Así que mi pregunta es: ¿cómo están tus disciplinas espirituales hoy? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes un tiempo? ¿Tienes un lugar? ¿Tienes un método? ¿Cómo está tu lectura y estudio de las Escrituras? Son esos hábitos constantes, pequeños, que Dios va a bendecir y Dios va a usar para conducir creciendo en nuestra vida.
El texto dice otra cosa más, dice que continuó arrodillándose 3 veces al día. 2 cosas que observamos en esa frase, la postura y la frecuencia. La postura, se arrodilló. La Biblia no tiene un mandato que para orar nosotros tenemos que arrodillarnos. De hecho, en la Biblia vemos varias posturas. Primero Timoteo habla de levantar las manos, los hombres que levantan manos en su oración, y era una postura frecuente de los judíos de levantar las manos y mirar hacia el cielo. Esa es una postura. Pero sí tenemos modelado en hombres de Dios y en Jesucristo mismo esta postura, de que físicamente nos arrodillamos. Así que si no es un hábito y si tu salud te lo permite hacer, yo te animo, tiene que ser cada vez, pero te animo a que arrodillarte físicamente en tu tiempo de oración sea un hábito. Es una manera de recordar nuestra postura delante de Dios. No significa que nuestras oraciones son más escuchadas por hacerlo. De hecho, podemos estar arrodillados físicamente y nuestro corazón lejos. Pero la postura nos puede ayudar a recordar nuestra postura delante de Dios. Y Daniel literalmente está arrodillado. La frecuencia también es interesante, si lo hacía 3 veces por día. La Escritura no nos pide una cierta cantidad de veces de orar. Nos habla de orar sin cesar. Nos habla de algo regular en nuestra vida. Debería ser por lo menos un tiempo apartado, específico, con la palabra de Dios, donde nosotros oramos con el propósito de pasar tiempo con nuestro Dios. Pero también hay ventajas de que eso pase más allá de ese tiempo. Podemos pausar un minuto en el día, 1 o 2 minutos. La pausa del trabajo, del almuerzo, en el tiempo de la comida con familia, es pausar y orar. Debe ser regular, debe ser frecuente. La otra cosa que vemos en Daniel dice la frase orando y dando gracias delante de su Dios. La gratitud tiene que estar presente, no tiene que estar agradeciendo en un contexto que su vida puede terminar de una manera cruel. Y él está dando gracias. También dice que lo hace delante de su Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que recordar que no estamos simplemente repitiendo palabras mecánicas, estamos en la presencia de Dios, anhelamos poder palpar la presencia de Dios, recordando lo que su palabra nos dice, pero también pidiendo, Señor, quiero ver tu rostro, quiero conocerte, quiero caminar contigo. Versículo 11 viene como sigue el pasaje. Entonces, estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. No sabemos cómo lo encontraron, porque el texto nos dice que él estaba en su casa y que él estaba en su aposento superior con las ventanas abiertas. Pero de alguna manera ellos lo espiaron y pudieron encontrar que él está haciendo lo que la ley dice que no puede hacer. Y de hecho, la trampa funcionó. Pero el punto también para anotar el versículo 11, que el texto dice que Daniel estaba orando y también menciona que estaba suplicando. Nuestra oración, hermanos, tiene que incluir súplica. Nuevamente no son palabras mecánicas. Hay súplica, hay ruego, hay intensidad, hay emociones, hay un corazón genuino delante de Dios. Versículo 12 continúa, por lo cual se presentaron ante el rey y hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios o hombre, fuera usted o rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, se repite este concepto, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron, noten cómo se refieren a Daniel, que lo vemos varias veces en el libro de Daniel. No dicen Daniel en quien está un espíritu extraordinario, Daniel que sirve fielmente a Dios vivo, como si iba a decir más adelante Darío. No dicen Daniel que es uno de los deportados de Judá. Es uno de los deportados, no de los nuestros. No le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al
Isaías hace su oración. Estos hombres no han estudiado a Daniel para hacerlo caer. De hecho, ellos no solamente observaron que él estaba orando, lo observaron 3 veces. Ellos han estudiado de manera intensa para poder hacerlo caer. Mis hermanos, de la misma manera que Daniel tenía enemigos que lo estudiaron para poder hacerlo caer, tú tienes un enemigo real y feroz, Satanás, que te está estudiando para ver por dónde puede hacerte caer. Esa es una realidad bíblica. Primera de Pedro dice que Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como cristianos frente a eso no debemos de temer a Satanás. La Biblia nos habla de resistir al diablo, nos habla no de reprenderlo, sino de resistirlo, de someternos a Dios y Él irá de nosotros, de usar la palabra de Dios como Jesucristo. Cristo está frente a sus tentaciones. Pero debemos de tener un tipo de temor y un odio hacia nuestro pecado. Debemos temer y odiar el pecado y debemos temer y amar a Dios. Hay una frase que ha sido atribuida a John Wesley, no sabemos con certeza si lo dijo tal cual así, pero la frase es conocida así: dame 10 hombres que no teman nada sino el pecado y que no deseen nada sino a Dios, y con ellos sacudiremos las puertas del infierno y estableceremos el reino del cielo a la tierra. Daniel tenía a su Dios y Daniel tenía su pecado. Él dependía del Señor. Más adelante del capítulo 9 vamos a ver que él confiesa sus pecados. Daniel es uno de los personajes en la Biblia que no hay ninguna descripción de ninguno de sus pecados. Sabemos que él era pecador porque la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, y sabemos que él era pecador porque Daniel no le dice que él estaba confesando sus pecados. Pero Daniel es un hombre íntegro que dependía del Señor en medio de este tiempo de oposición. Noten el versículo 14 cómo sigue esta sección. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. El rey está emocionalmente afectado por estas palabras, pero no por las razones que ellos pensaban. Ellos pensaban: nosotros vamos a mostrarle que esta persona que puso a cargo de todo el imperio, o que estaba considerando hacerlo, que están los reyes más poderosos, que él no te hace caso por él. Y pensaban que entonces el rey se iba a enojar, a indignar. Pero el texto dice que él está emocionalmente afectado, pero no por esas razones. Está afligido mucho, dice el texto. ¿Por qué? Porque la amaba a Daniel. Lo amaba. Se propuso, la evidencia está en lo que sigue, se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Estaba viendo si había letra pequeña de esa ley que no había prestado atención. Si había, como dice en inglés, un grupo, una manera de encontrarle la vuelta, para que él no tenga que hacer lo que él dijo con esa firma que él iba a hacer. Noten estos hombres malignos lo que dicen en el versículo 15. Entonces aquellos hombres vinieron de un acuerdo. Parece que esto tenía un plazo, porque dice que hasta el final del día le estaba buscando la vuelta. Ya cuando termina, ya hasta el final del día, dice entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y dijeron: reconozca al rey. Están hablando de una persona más poderosa que ellos, pero ellos entienden que esa ley tiene vigencia. Reconozca al rey que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Tremendo eso. Lo que podemos aprender en esta última sección del conflicto es cómo Daniel continuamente gana favor con personas a su alrededor. Sí gana oposición por un lado, pero él también lo vemos con una cercanía de Nabucodonosor, con un amor que tenía hacia Nabucodonosor y viceversa. Y acá vemos que Daniel lo quiere mucho a Daniel. Hay un texto que yo he orado para mi propia vida desde joven. Hace una oración que yo he hecho para mi vida y te animo que hagas lo mismo para tu vida. Cuando describe a Jesús en Lucas 2, dice lo siguiente: Jesús crecía
en sabiduría, en estatura y en gracia, por favor, para con Dios y para con los hombres. Si queremos ser como Cristo, es una buena manera de orar. Señor, permíteme crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo y para con los hombres. Frecuentemente Daniel tiene gracia delante de otros. ¿Cuántas veces lo hemos visto? El testimonio de Daniel era intachable. Lo que ellos hacen en el versículo 15 de confrontar al rey y decirle: tenés que hacerlo, da vuelta atrás. En Argentina diríamos: son los caraduras, sin vergüenza, tienen vergüenza. Y eso nos lleva al punto climático que lo encontramos en el versículo 16 al 18. El punto climático es el punto de máxima tensión. El clímax es cuando esa tensión llega a su punto irreversible. Es un puente que se cruza, que ya no hay vuelta atrás. Es el momento decisivo donde todo se define. Daniel es echado en el foso de los leones. Y el rey reconoce que el Dios de Daniel lo puede librar. El principio es que nuestro Dios puede librarnos de la prueba, si así le place. Noten el versículo 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Las Américas eran así. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Lo que han escuchado decir, yo siempre digo que la versión que más recomiendo es la versión de las Américas. La versión Reina Valera también es una muy buena versión, simplemente la versión de mi preferencia es las Américas porque suele ser más fiel al original. Es una de las versiones que más recomendamos. Habiendo dicho eso, porque también he dicho que en ocasiones, porque ninguna versión es perfecta, hay cosas que están mejor traducidas. Y para alegría de cosas que amante de la Reina Valera, voy a decir esto: hay cosas que están mejor traducidas en la Reina Valera. La Reina Valera traduce correcto, porque esta frase se puede traducir de dos maneras, pero el contexto nos indica que la manera correcta de traducir no es tanto que el rey le dice: Él te va a librar, sino como dice la Reina Valera, dice: Él te libre. Es decir, es un deseo del rey. Él no está diciendo lo que él sabe que Dios va a hacer. Él te va a librar. Eso es distinto a decir que Dios interviene. De hecho, vemos la reacción de él después. Él está angustiado todavía. Él no sabe si Daniel está vivo el próximo día. No tiene la certeza. Tiene el deseo de que su Dios intervenga. Entonces, la mejor traducción acá es esa: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17 y versículo 18. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado. Cuando Daniel, después el rey, se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno, ningún entretenimiento que era común para los reyes fue traído ante él y se le fue el sueño. Interesante es, el rey está en su palacio con las mejores comunidades del mundo de aquel entonces, no puede dormir, no tiene paz. Daniel está en el foso de los leones, él tiene paz. Versículo 19 a 24 vemos la resolución. La resolución es cómo se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve finalmente el problema? Y acá vemos que el rey se acerca al próximo día para ver si Daniel vive y se alegra mucho de ver cómo Dios lo salvó. Dios vindica a los suyos. Versículo 19 y versículo 20, miren conmigo. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Noten la combinación de esperanza, pero no una esperanza que tenía certeza, sino una esperanza de ojalá que el Dios de Daniel lo haya salvado, pero también una angustia porque la madre de Daniel no quería que fuera. Tremendo. Y vemos en el versículo
20, la segunda parte, noten lo que el rey observa del Dios de Daniel. Como esto es un testimonio, todo esto a este rey y de Daniel mismo. Noten cómo sigue el resto del versículo 20, dice así: el rey habló a Daniel y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Darío el Medo se refiere así al Dios de Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios. Y noten lo que dice acerca de Daniel: a quien sirves con perseverancia. Él admira, él nota que Daniel sirve con perseverancia a su Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Mis hermanos, esa pregunta que el rey hace es una pregunta de alguien que no conoce el Dios de la Biblia. La pregunta para el cristiano nunca es si Dios puede, porque Dios es omnipotente. La pregunta siempre es si Dios quiere, y Dios no siempre quiere sacarnos de la prueba. Vemos en el libro de Hechos que a Santiago lo matan por espada, uno de los apóstoles. La voluntad de Dios no era librarlo a Santiago de esa prueba, pero a Pedro Dios lo saca de la cárcel, milagrosamente. Es como el leproso cuando se acerca a Jesús: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la oración que nosotros hacemos. Nunca es, ¿pudo tu Dios salvarte? No es eso, mis hermanos. Señor, si tú quieres, puedes sacarme de esto, pero que no se haga tu voluntad, como dijo Getsemaní, sino tu voluntad. Noten la respuesta que vemos en Daniel. Mi Dios, versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Quizás, probablemente es el ángel del Señor que aparece en el Antiguo Testamento, que hubiera estado con Daniel toda la noche y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Versículo 23, el rey entonces se alegró mucho, realmente el amor que él tiene hacia Daniel. Ese amor fue por el testimonio, por el amor que Daniel había mostrado a este rey. Y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Y noten lo que el versículo 24 revela acerca de los leones. Esto no era simplemente porque los leones no tenían hambre, porque eran gordos, por lo que sea. Y es claro por lo que vemos en el versículo 24. El rey dio órdenes, y lo que el rey pide es algo cruel, pero era común en el imperio medo-persa cuando condenaban de récords históricos de condenar a una persona junto con otra familia. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Estos leones estaban hambrientos. Entonces lo que sucedió fue un milagro de Dios. Y eso nos lleva a la conclusión de la historia del versículo 25 al 28, la proclamación de Darío. En toda la tierra hay que ver al Dios de Daniel. Cuando vemos una conclusión de estas historias, la pregunta es: ¿cómo quedan las cosas después de esto? Nuestro Dios, el principio de esta última sección, nuestro Dios es un Dios vivo, cuyo reino, en contraste con todos los reinos humanos, esto lo vemos desde Daniel 2, no será destruido, sino que permanecerá para siempre. Versículo 25 a 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel. Vez tras vez se revierte los propósitos malignos del hombre, y Dios hace su voluntad. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino
no será destruido. Mis hermanos, ustedes pertenecen, si están en Cristo, a un reino que jamás será destruido. Daniel 2, Daniel 6, Daniel 7, está todo en Daniel. Nosotros somos parte de una nación, de un reino que no tendrá fin. Este país tiene su fin algún día, como cada nación ha tenido. Cada imperio, cada nación poderosa ha tenido un momento de crecer, un momento de derrumbarse. Llegará su tiempo en este país. Pero el reino al cual nosotros pertenecemos y estamos en Cristo no tiene fin. Y esto es lo que está proclamando este rey, que no sabemos si se convierte en un momento, no hay evidencia, pero sí está reconociendo un reino eterno, que es el reino de Dios. Su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y para mí la traducción correcta sería, es decir, durante el reinado de Ciro, el persa. Unas aplicaciones finales antes de concluir este sermón. Hay mucho que nosotros podemos aprender sobre la persona de Daniel. La Biblia nos da modelos en las Escrituras de hombres que son dignos de imitar. Finalmente, el único héroe verdadero es Jesucristo, y todo apunta hacia Él. Pero tenemos ejemplos en la Escritura de hombres pecadores que fueron fieles y que son dignos de ser imitados. Así que una aplicación es esto: busca aprender e imitar personas que son más piadosas que tú. Busca aprender e imitar personas que son más piadosas que tú, que han caminado con Dios más tiempo, que están caminando con Dios. En tu propia iglesia, en las Escrituras, conoce los personajes que son dignos de ser imitados. En las buenas biografías cristianas, donde aprendemos de la fe de hombres de Dios en la historia de la iglesia. Referentes hoy en el cuerpo de Cristo, que su manera de caminar con Dios es un ejemplo para nosotros. La otra cosa que vamos a aprender de la persona de Daniel en este capítulo es que Daniel termina bien la carrera. Y no todos los cristianos terminan bien la carrera. Tenemos ejemplos tras ejemplos en las Escrituras, en la historia, de creyentes que arrancan bien pero no terminan bien. Daniel termina bien la carrera, porque él pudo ser fiel a su Dios toda su vida, como Pablo. Pablo pudo decir al final de su vida: yo completé la carrera, yo pedí la voluntad. Lo hizo, por la gracia de Dios. La otra cosa que nosotros podemos aprender es el testimonio de Daniel delante del rey. Nosotros somos llamados a imitar a Cristo, como Cristo era un amigo de pecadores. Que las personas puedan ver en nosotros algo distinto, que quieran conocer el Dios nuestro. Daniel fue librado del foso de los leones en una sola noche. En el caso de Charles Bunyan, que hablamos al principio, el autor del Progreso del Peregrino, no fue librado de la cárcel en 12 años, pero el mismo Dios gobernó ambos casos. Daniel glorificó a Dios delante del rey. Bunyan glorificó a Dios desde una cena, porque él cuando escribió varios libros, pero uno siempre este libro que Dios ha usado tanto. Uno fue liberado rápidamente, el otro fue sostenido pacientemente. La fidelidad no se mide por la rapidez del libramiento, sino por la constancia de la obediencia. Daniel 6 no nos promete que Dios siempre nos sacará del foso, pero sí nos asegura que Dios vivo reina sobre reyes